Hola, por favor, suscríbete. Este caso ocurre en Belfast, Irlanda del Norte, en el año 2026. El lunes 8 de junio, alrededor de las 10:30 de la noche, la policía fue llamada a una calle en el norte de Belfast. Respondían a lo que inicialmente se describió como algún tipo de ataque. Pero cuando los oficiales llegaron, lo que encontraron fue a un hombre en el suelo y un sospechoso todavía encima de él, y en su mano tenía un cuchillo. Stephen Ogilvy es un hombre de 44 años, vivía en el norte de Belfast. Fue descrito como una persona con discapacidad. Sin embargo, la naturaleza de esa discapacidad no ha sido hecha pública por su familia. Más allá de eso, los detalles personales sobre Esteban son algo limitados. Pero hay un detalle que te dice todo lo que necesitas saber sobre él. Se ha informado que Esteban y el hombre que más tarde fue acusado de atacarlo vivían en el mismo edificio residencial. Y según los informes sobre el caso, Esteban ayudó a este hombre a instalarse en su nuevo alojamiento cuando llegó por primera vez. Este es el tipo de cosas que hace un buen vecino y una buena persona. El hombre al que ayudó y el hombre que pronto lo atacaría se llamaba Hadi al-Adid. Tiene 30 años. Nació y creció en Sudán, aunque inicialmente fue descrito como somalí, pero esto después se corrigió. Hadi entró a Irlanda del Norte en febrero de 2023, después de haber cruzado el norte de África y el mar Mediterráneo en barco. Luego viajó al norte hacia París y después a Dublín en avión. Desde ahí, se trasladó a Belfast y solicitó asilo al llegar. Más tarde, se le concedió permiso para permanecer en el Reino Unido hasta 2028. Esto normalmente se concede a personas que están siendo perseguidas por motivos como su raza, religión, sexualidad u opinión política. Normalmente son personas desesperadas y temerosas por sus vidas. El 8 de junio de 2026, mientras aún quedaba algo de luz en el cielo, justo antes de las 10:30 p.m., Stephen iba de camino a casa después del bar. Debió haber sido un viaje sin incidentes, pero mientras caminaba por la calle, Hadi se le acercó. Sin previo aviso, Hadi agarró a Stephen y lo arrojó violentamente al suelo. Antes de que Stephen tuviera alguna oportunidad real de reaccionar, Hadi se subió encima de él en medio de la calle, inmovilizándolo con su peso. Los testigos más tarde describirían haber escuchado gritos. Luego, Hadi sacó un cuchillo. Según los informes sobre el caso, primero cortó el cuello de Stephen antes de apuñalarlo repetidamente en la cara. Los investigadores dijeron después que Stephen había sufrido 44 heridas de arma blanca solo en la cara, incluyendo una que le penetró el ojo. Mientras continuaba el ataque, Hadi entonces comenzó a intentar decapitarlo. Durante todo el ataque se le escuchó gritar: «Lo voy a matar. Wallah, está muerto». El horrible ataque se desarrolló a la vista de todos los desafortunados que lo presenciaron, y una de esas personas fue un hombre llamado Machu Tienon. Él simplemente regresaba de la práctica de hurling con su hijo esa noche. Un amigo llamado André era pasajero en su auto, y ambos presenciaron el horrible ataque. Dijeron que fue como encontrarse con algo salido de una película de terror, pero no iban a quedarse como simples espectadores y decidieron intervenir. André fue la primera persona en llegar con Stephen. Sin dudarlo, intentó apartar a Hardy y detener el ataque. Momentos después, Machu salió con su palo de hurling y corrió hacia Hadi. Golpeó a Hadi en un intento de detener el asalto. Junto con André y varios otros transeúntes, confrontaron a Hadi y lo alejaron de Esteban, manteniendo la situación bajo control el tiempo suficiente para que llegaran los servicios de emergencia. La policía llegó al lugar alrededor de las 10:30 p.m. Los paramédicos llegaron poco después y llevaron de urgencia a Esteban al hospital. Sus heridas eran catastróficas. Lo llevaron directamente a una cirugía de emergencia antes de ponerlo en coma inducido. En los días siguientes, los médicos dijeron que su condición estaba mejorando, pero seguía siendo demasiado pronto para saber el alcance total de las secuelas que podría enfrentar. Mientras tanto, Hardy huyó de la escena, pero no llegó muy lejos. La policía lo localizó rápidamente y lo arrestó. Los oficiales elogiaron la valentía de los transeúntes.
porque sin ellos, Esteban seguramente habría sido asesinado. Para la noche del 9 de junio, la policía acusó a Hardy de intento de asesinato, posesión de un objeto con filo y amenazas de muerte. Después de ser arrestado, Hardy recibió tratamiento hospitalario por una lesión en la mano. Le dijo al personal ahí: «He matado a alguien, pero no sé si está realmente muerto». Y luego agregó: «También te mataré a ti». El miércoles 10 de junio, Hardy compareció ante un tribunal de magistrados de Belfast. Usó un intérprete de árabe y rechazó la representación legal. Simplemente no respondió cuando se le presentaron los cargos, y el juez de distrito le negó la libertad bajo fianza. El primer ministro Keir Starmer calificó el ataque de aborrecible y elogió a los primeros en responder y a los miembros del público que intervinieron. También se creó una página de GoFundMe para las personas que respondieron y que podrían haber salvado la vida de Stephen si logra sobrevivir. Ahora, debido a que el ataque fue perpetrado por un solicitante de asilo, se volvió algo politizado. Un mensaje circuló en WhatsApp, enumerando 26 ubicaciones con el texto: «Reenvía a todos los hombres mayores de 18 años, vistan ropa oscura y estén preparados para pelear o ser arrestados». Esto fue un llamado a la violencia organizada, distribuido antes de que cualquier investigación hubiera determinado lo que realmente había sucedido o por qué. La noche del martes 9 de junio, se vio a hombres enmascarados en las calles pateando puertas y ventanas y afirmando que estaban sacando a los extranjeros. 3 casas fueron incendiadas. Un autobús fue incendiado. Un coche de policía fue dañado. Numerosos vehículos fueron destruidos y varias familias se vieron obligadas a huir de sus hogares. El jefe de policía dijo que uno de los padres se fue durante los disturbios, llevando a un bebé de 2 meses. Un residente local de Irlanda del Norte, llamado Jimmy Corey, de 33 años, se quedó de pie viendo cómo su casa se quemaba hasta los cimientos. Y estos disturbios y la violencia organizada se extendieron mucho más allá del norte de Belfast. Se reportó en Ballyclare, Newtownabbey, Bangor, Lisburn y muchos otros lugares. La segunda noche, la policía fue atacada con ladrillos y botellas. Se utilizó un cañón de agua en defensa junto con balas de goma. 12 oficiales resultaron heridos, algunos de ellos quemados por bombas Molotov. Para el 12 de junio se habían identificado a 21 sospechosos, arrestado a 19 y 12 personas fueron acusadas y puestas en prisión preventiva. A Elon Musk y Tommy Robinson se les ha atribuido el haber avivado la violencia. La familia de Stephen ya ha hecho una declaración junto a su cama, en medio de la peor semana de sus vidas. No utilices esto para incitar a la violencia contra otros. El caso penal contra Hardy continúa y la próxima fecha de audiencia fue reportada como el 8 de julio de 2026. No se ha presentado públicamente ninguna declaración de culpabilidad o inocencia. No se ha presentado una defensa y el tribunal aún tiene que examinar las pruebas y llegar a un veredicto. La recuperación a largo plazo de Stephen sigue siendo incierta. Las lesiones de este tipo tienen consecuencias que van mucho más allá de las primeras semanas en el hospital, y ninguna fuente pública puede decir cómo será la vida para él en el futuro. Las comunidades que fueron blanco de los disturbios todavía están lidiando con los daños y el miedo, y las tensiones siguen siendo altas. Este siguiente caso ocurre en Rusia en el año 2016. En la mañana del lunes 29 de febrero, la policía fue llamada a la entrada de una estación del metro. Ella estaba gritando y amenazando con hacer explotar a todos. El área de la estación fue acordonada. Se desplegaron especialistas antiexplosivos. Pero cuando llegaron hasta la mujer, descubrieron que no tenía explosivos. Lo que llevaba era algo mucho peor: una cabeza decapitada. Conozcan a Anastasia Meshcheriakova. Ella había nacido el 16 de agosto de 2011. Sus padres eran Vladimir y Ekaterina. Vladimir trabajaba como programador en el Ministerio Federal en Moscú y Ekaterina era contadora en una empresa privada. Como puedes imaginar, llevaban vidas muy ocupadas y sus trabajos eran serios y desafiantes. Así que realmente necesitaban que todo en casa funcionara sin problemas. La rutina era importante y Anastasia necesitaba más cuidados que la mayoría de los niños de su edad.
Ella había sufrido un traumatismo durante el nacimiento, lo que afectó su sistema nervioso central. En 2012 le diagnosticaron formalmente epilepsia multifocal, sintomática, trastornos motores y deterioro de la función mental. Los doctores predijeron que podría no ser capaz de caminar sin ayuda. La familia había gastado recursos significativos en el tratamiento de Anastasia. Había recibido atención en China y otros tratamientos de rehabilitación en Alemania. Eran unos padres que luchaban por su hija y que nunca iban a rendirse. Pero para que eso funcionara, necesitaban a alguien en quien pudieran confiar dentro de su hogar. Alguien que estuviera ahí mientras ellos trabajaban para ganar dinero y cuidar a su hija. Alguien confiable, alguien amable, alguien con quien su hija estuviera segura. Y aquí es donde entró la niñera. La persona que trabajaba como niñera de Anastasia era una mujer de 38 años llamada Gulchekara. Ella había nacido en Uzbekistán y provenía de una familia numerosa que incluía 5 hermanas. Ella no terminó la escuela más allá del 10º grado. Se casó joven y tuvo 3 hijos con su primer esposo. Pero luego, alrededor de 2002, las cosas empezaron a salir muy mal. Según su padre, ella comenzó a escuchar voces, a actuar de manera agresiva y a asustarse. Luego fue internada en una clínica psiquiátrica, pero solo la mantuvieron ahí por unas 2 semanas, y 2 semanas después de su alta volvió a escuchar voces. Su padre dijo que ella le decía a la gente que veía sangre correr por todas partes. En otro hospital le recetaron algunos medicamentos y las cosas se estabilizaron por un tiempo. Su primer esposo la dejó mientras ella estaba siendo tratada por su condición y se llevó a su hijo mayor con él. Pero los más pequeños se quedaron con ella y sus padres. Para mantenerlos, ella fue a Moscú. Ella empezó a trabajar en un almacén de verduras, picando cebollas. Luego enviaba dinero de regreso a Uzbekistán y finalmente se dedicó al cuidado de niños. Antes de trabajar para la familia de Anastasia, ella había trabajado como niñera para otra familia en Moscú y venía con buenas referencias. Ella empezó a cuidar a Anastasia en 2013. Luego, en marzo de 2014, ella contrajo matrimonio bajo la Sharia con un hombre llamado Mamor. Él era de Tayikistán y se informó que tenía 48 años. Según las personas más cercanas a ella, es posible que haya sido radicalizada por este hombre. Su hijo le dijo a los investigadores que ella quería llevarlo al Estado Islámico en Siria, donde podría vivir de acuerdo con la ley Sharia y donde él podría unirse a la yihad. Pero su hijo dijo que no tenía ningún interés en ir. A finales de 2015, ella voló de regreso a Uzbekistán. No era por nada serio, solo para renovar su pasaporte. Pero cuando estuvo allí, descubrió que Mamor se había casado con una segunda esposa. Esto fue un shock total para ella y se cree que afectó aún más su ya deteriorada salud mental. Sin embargo, regresó a Moscú. Continuó con su trabajo cuidando a Anastasia y todo parecía estar bien. Había sido la niñera de Anastasia durante 3 años en el momento de los hechos de 2016. Había acompañado a la familia a citas médicas. Incluso había viajado con Anastasia a China para recibir tratamiento. 3 años metida en la vida de una familia, compartiendo sus dificultades. Y en todo ese tiempo, la familia no vio señales obvias de que la niñera fuera peligrosa. En cambio, la describían como parte de la familia. Ekaterina y Vladimir salieron del departamento el 29 de febrero de 2016 con su hijo mayor. Eso dejó a Anastasia dentro del departamento con la niñera. Este era un día común y corriente. Sin embargo, según el tribunal, lo que siguió no fue nada común. Después de que los padres se fueron, la niñera, Gulchekara, estranguló a Anastasia mientras ella yacía en su cama sin poder moverse. No podía escapar y ciertamente no podía defenderse. Luego la niñera bajó y fue por un cuchillo de cocina y lo usó para decapitarla. Después, la niñera prendió fuego al departamento y se fue, llevándose con ella la cabeza de Anastasia. Luego, caminó hacia una estación de tren y en la entrada de la estación levantó la cabeza y soltó un grito gritando «Allahu Akbar» y amenazó con hacer explotar a todos.
La gente corrió aterrorizada. Estaban gritando. Lo estaban llamando un ataque terrorista porque nada en la experiencia común prepara a nadie para lo que estaban viendo. La policía llegó rápidamente y la zona fue acordonada. Llamaron a los especialistas en explosivos y no pasó mucho tiempo antes de que la acercaran y detuvieran a la niñera. No encontraron explosivos, pero encontraron lo que ella tenía en las manos. Una vez que se extinguió el incendio dentro del departamento, los investigadores encontraron el cuerpo de Anastasia. La persona en el centro de todo era una mujer a la que le habían confiado su cuidado. Gulchekara fue acusada de asesinato, destrucción intencional de propiedad y de reportar falsamente una explosión a sabiendas. En el tribunal, días después de su arresto, le dijo a los periodistas que fue una orden de Alá. Ella simplemente había hecho lo que supuestamente él le había ordenado hacer. Luego, apareció un video en línea que parecía mostrar a la policía interrogándola. En el video, ella afirmó que el asesinato fue una venganza por la campaña militar de Rusia en Siria, diciendo que era una venganza contra quien había derramado la sangre. Luego mencionó a Putin y sus campañas de bombardeo cuando se le presionó más sobre el tema. También dijo que quería ir a Siria, pero que no tenía el dinero para llegar allá. El Comité de Investigación de Rusia respondió rápidamente y su portavoz confirmó que Gulchekara había sido diagnosticada con esquizofrenia. Para alguien con esa condición, el motivo declarado después del crimen a menudo no coincide con lo que realmente impulsó el crimen. Pidieron a los medios que no sacaran conclusiones prematuras. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, la calificó de obviamente trastornada. También dijo que la gente debería tomar sus declaraciones como lo harían con las palabras de una persona profundamente enferma. En las primeras etapas de la investigación, los fiscales dijeron al tribunal que Gulchekara podría no haber actuado sola y que algunas personas podrían haberla incitado a matar. Los investigadores entonces detuvieron a su esposo, Mamor. Examinaron los contactos de la niñera y buscaron vínculos con organizaciones extremistas. Pero nunca se presentaron cargos y nunca se probó la existencia de un cómplice. La investigación finalmente se centró en una sola pregunta sobre la propia niñera. ¿Era ella penalmente responsable de lo que había hecho? El juicio comenzó en octubre de 2016 y Gulchekara admitió los cargos. Sin embargo, en noviembre de 2016, el tribunal dictaminó que ella había cometido el delito estando legalmente insana y por esto la liberaron de responsabilidad penal. En lugar de una sentencia de prisión, se le ordenó recibir tratamiento psiquiátrico obligatorio en un hospital con supervisión intensiva. La familia de Anastasia se preocupó profundamente. Ellos expresaron temor de que la niñera pudiera ser transferida eventualmente a Uzbekistán, donde anteriormente fue liberada después de 2 semanas tras un diagnóstico de esquizofrenia. Ella dijo que luego regresaría a Rusia cuando fuera liberada en Uzbekistán. Sin embargo, la orden de tratamiento no tenía una fecha fija. Continuaría hasta que los doctores decidieran liberarla. Después del horrible asesinato, la gente se reunió cerca de la estación del metro. Dejaron flores, juguetes, globos y barras de chocolate. La televisión nacional rusa no cubrió el caso, incluso cuando se difundió en línea y a nivel internacional. Dmitry Peskov defendió esa decisión, diciendo que la historia era tan horrible que no debía transmitirse en la televisión. Pero otros lo vieron como un apagón informativo deliberado. La gente donó más de 4 millones de rublos para ayudar a la familia tras el incendio y la horrible muerte de Anastasia. Esperaban que esto ayudara a la familia en el largo camino que les espera. En cuanto a la niñera, Gulchekara, según los informes de mayo de 2016, permanecía en un hospital psiquiátrico especializado, sin que se planeara su extradición a Uzbekistán en ese momento. Pero para muchos, la pregunta sigue siendo: ¿fue radicalizada por un hombre que la llevó a una ideología peligrosa? ¿O sus actos fueron impulsados únicamente por su propia locura? ¿O fue una mezcla aterradora de ambas cosas?